conocer un poco más acerca de nuestro Dios. Me da mucho gusto verlas aquí, pero faltan muchas. ¿Qué pasó? Bueno, en esta noche vamos a hablar acerca de la mujer temerosa de Dios. Quiero que pongan un poquito de cuidado el drama que vamos a tener y que Dios le va a hablar en ese drama. Pero primeramente vamos a ver qué es el temor. El temor es una pasión del ánimo que te hace huir o rehusar las cosas que se consideran dañinas, ansiosas o peligrosas para tu vida. Eso es lo que significa el temor en el diccionario normal. Pero para Dios, ¿qué es el temor en Dios? La palabra de Dios enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. A Dios no debemos temerle, debemos ser sabios en seguir su palabra, en pensamiento, en todo lo que pronunciemos con nuestra boca. Debemos ser sabios cuando vamos a hablar, a quién le vamos a decir, debemos tener sabiduría para decir las cosas. Temer es respetar y amarle sinceramente a Dios. O sea que nosotros no debemos temer a que tenemos un Dios que nos va a enjuiciar, sino que tenemos que tener un temor reverente, respetarle, porque Él es un Dios bueno. Vamos a leer Éxodo 1, del 15 al 22. Dice la palabra de Dios. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo: cuando asistáis a los hebreos en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como se mandó al rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto de que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Veamos algunas cualidades de una mujer temerosa. Una mujer temerosa, Cristo es su Señor y su Salvador. Tiene la gracia de Dios. Teme a Dios. No se deja engañar por las apariencias. Vive la vida que agrada a Dios. Su vida espiritual está en orden y contribuye a la obra de Dios. El temor llevó a estas dos parteras a desobedecer la orden de un faraón tirano, pero no solamente a estas dos parteras. Mirando en la Biblia hay más de unas mujeres en la antigüedad que temieron a Dios, y ellas hicieron grandes obras por el temor que sintieron hacia Dios. Voy a hablar solamente hoy de dos. Voy a hablar de las parteras y voy a hablar de una ramera. Pero primero veamos, en la antigüedad en el antiguo Egipto vivían dos parteras, Cifra y Púa. Ahí las presento. Durante el reinado de un faraón tirano, al ver que el pueblo de Israel se multiplicaba y crecía, tuvo miedo y fue así como dio una orden. Turú, el faraón. Les ordeno que a toda mujer hebrea que tenga un niño varón, me lo dejen sin vida. Solo preserven la vida de las niñas. Digan, las niñas.
perece. Ayúdanos. Le tememos al faraón, pero te tememos más a ti. Guíanos y preserva nuestras vidas y las vidas de estas mujeres y de estos bebés. Turú, turú, el faraón. Ustedes, porque han desobedecido la orden que les di de matar los niños hebreos. Faraón, Las mujeres hebreas son robustas, no son como las egipcias, y dan a luz antes que nosotros lleguemos a ellas. Aquí podemos darnos cuenta que ellas no hicieron caso a la orden del faraón. Ellas desobedecieron la orden del faraón. ¿Por qué sería que ellas desobedecieron la orden del faraón tirano que tenían en Egipto, de un hombre que no tenía muy buena reputación en todo el pueblo? Porque ellas temieron a Dios, al Dios verdadero, y no temieron a los hombres. Por eso estas mujeres no sucumbieron ante el temor del hombre, sino que obedecieron más bien, siguieron su corazón, siguieron lo que Dios les había ordenado, lo que estaba en el corazón, que era lo correcto, lo que Dios quiere, que la vida del ser humano sea guardada. Estas mujeres se refugiaron en Jehová. Él fue un escudo para ellas, protegiéndolos de la ira del faraón. En 2 de Samuel nos dice, 2 de Samuel 22:31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. O sea que en cuanto a Jehová, el camino es perfecto y es acrisolada su palabra. Buscando la palabra acrisolada es algo fuerte, es algo que pasa por el fuego a temperaturas muy altas. Es decir, que no importa cuán grande sea la ofensa, cuán grande sea la dificultad, cuán grande sea la ofensa, cuán grande sea la angustia o el temor que nosotros sintamos, sabemos que para Dios eso no es nada, porque la palabra de Él es más fuerte y es más grande para nosotros que cualquier otra cosa. Ellas se pegaron de la palabra de Dios y por eso fueron bendecidas. Eso del 1 del 18 al 20 que dice: Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis perseverado la vida de los niños? Preservado, perdón. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Bueno, Dios hizo bien a las parteras, bendijo el pueblo, no solamente bendijo el pueblo, sino que para ellas les dio su propia familia, concedió su propia familia a las parteras, incluso las honró, haciendo que su nombre y hechos quedaran registrados en la palabra para generaciones futuras, mientras que el nombre del faraón aún nosotros no conocemos porque nunca registró. Si nosotros seguimos escarbando en la Biblia, encontramos la historia de una prostituta que por su temor y fe alegró el corazón de Dios. Cuando dos espías fueron a ocultarse a la casa para visitar a Jericó y fueron a espiar el pueblo, ella los escondió para que no fueran vistos y pudiesen así inspeccionar el pueblo que Josué les había